La propuesta dice lo siguiente. Resultando que todos los concejales de Andalucía por sí, PP y Ciudadanos han solicitado el 20 de diciembre pasado, por registro de entrada, la convocatoria de un pleno extraordinario en base a la normativa vigente al conformar una cuarta parte de los miembros de la corporación, manifestando que basan su petición tras agotar la vía ordinaria, al no ser incluida su propuesta conjunta en el orden del día del pleno de 19 de diciembre pasado, considerando que se establece en el artículo 75.2 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local que los miembros de las corporaciones locales que desempeñen sus cargos con dedicación parcial o realizar funciones de presidencia, vicepresidencia u ostentar delegaciones o desarrollar responsabilidades que así lo requieran, percibirán retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva a las mismas, y que en este ayuntamiento se han liberado 2 concejalas del Grupo Municipal del PSOE, justificando la alcaldía en el pleno de 2 de julio pasado dicho acuerdo en que se trata de liberar al portavoz del primer partido de la oposición. A la vista de lo anterior, se propone por los 7 concejales de los grupos citados la adopción del siguiente acuerdo. Primero, debatir el contenido del punto 14 del pleno ordinario del 2 de julio del 2019. En segundo lugar, solicitar a la secretaria del Ayuntamiento que emita un informe en el que se especifiquen las funciones o responsabilidades que justifiquen la retribución de las 2 concejalas del Grupo Municipal del PSOE de la Corporación. Y en tercer lugar, solicitar a la secretaria del Ayuntamiento que informe sobre si el motivo manifestado por el alcalde en el pleno de 2 de julio pasado está incluido entre las funciones o responsabilidades que requieran una liberación remunerada por parte del Ayuntamiento. Vale. Bueno, es una moción, una propuesta que habéis presentado de manera conjunta los 3 partidos. No sé si hay un portavoz o queréis tomar la palabra cada uno o cómo lo vais a hacer. Sí, vamos a tomar la palabra cada uno. ¿Sí? Pues bueno. ¿Cómo empezáis? ¿De menor a mayor o...? Como quieras, lo que tú digas. ¿Vale? Pues tiene la palabra. Bien, pues, este pleno ha sido, como bien ha comentado la secretaria, convocado a instancia pues, de los 3 grupos políticos que en este caso están en la oposición, como es Ciudadanos, como es PP y como es el nuestro, Andalucía por sí. Y viene a colación porque, bueno, el pasado 2 de julio, en el pleno que hubo de organización, en el punto 14, donde se determinaba el número de concejalías con dedicación exclusiva y establecimiento de retribuciones a percibir, pues se consignan unas liberaciones a distintos concejales de la corporación por diversa dedicación en la labor de gobierno. Y se adjuntan 2 liberaciones parciales por portavocías de oposición. Se determina la cuantía y el régimen de dedicación exclusiva de cada una de ellas, donde está incluida la del alcalde, donde está la concejal de urbanismo, el concejal de turismo, concejal de servicios sociales, concejal de hacienda, concejal de fiesta, concejal de cultura, concejal de servicios. Y la sorpresa es que aparece, pues, 2 liberaciones parciales por portavocía, tanto de primer titular del PSOE como del suplente también del PSOE. Pues bueno, viendo que en Conil hay 5 grupos políticos, 4 de ellos en oposición y 1 solo en gobierno, pues una cuestión que entendemos pues que es de una arbitrariedad absolutísima. La igualdad de trato vemos que en este caso queda suprimida. Es por ello que, bueno, esta propuesta sale adelante y entendemos que es injusta esta situación. Por nuestro grupo político se va preguntando y vamos preguntando en más lugares. No se entiende y además no encontramos que exista esto en más sitios, que con dinero de los conileños se esté pagando algo que entendemos que no es ni justo ni igualitario, porque hay, como digo, 3 grupos más que están en la oposición y que en este caso pues no perciben ningún tipo de salario por ejercer esa labor de oposición. Se asignan dotaciones también dentro de lo que es ese pleno a los grupos municipales que constituyen los miembros de la corporación, y en este caso son 600 euros por cada grupo y son 150 euros adicionales mensuales por cada uno de los miembros de estos grupos políticos. Entendemos que esto sí es una cuestión que iguala y que es proporcional y justa, ¿no? Entonces, pues bueno, ya hay una cuantía que se percibe por pertenecer a un grupo político de la oposición.
cuestión que también cobran pues el grupo que en este caso está en gobierno. Tras comprobar por parte de nuestro grupo político la excepcionalidad de esta situación, empezamos a indagar, como he dicho antes, y entendemos que es justo que por parte de la Secretaría de nuestro ayuntamiento pues se emita algún informe que justifique lo que a nuestro entender es plenamente arbitrario. Cuestión que fue incluida por el registro ordinario de nuestro ayuntamiento para que fuese tratado en un pleno a celebrar de forma ordinaria. Vista la negativa, en este caso, del señor alcalde de ser incluida, entendemos que en un ejercicio de autoritarismo y opacidad impropio de quien se autodetermina que pertenece a un grupo de izquierda. Pues bueno, es lo que nos da pues la seguridad de entender que la arbitrariedad pues igual puede ser real. Es esa arbitrariedad que nosotros pensamos que existe. Por tanto, haciendo un ejercicio de lo que la ley nos permite, pues exigimos que se debata en un pleno extraordinario, como así la ley nos ampara. Estamos hablando de dinero del pueblo de Conil, dinero que entendemos que no está siendo empleado de una forma justa y que si ser portavoz de la oposición se tiene que remunerar, pues deberá de cumplirse la igualdad. Y si no se tiene que retribuir, pero se quiere compensar al grupo del PSOE para tranquilidad del equipo de gobierno, que es lo que vemos que está detrás, lo que subyace detrás de todo esto, pues pedimos que se incluyan estas liberaciones como parte del equipo de gobierno. Algo perfectamente legal, perfectamente transparente. Como portavoz de un grupo de la oposición, en este caso, pues tenemos la encomienda y la labor de fiscalizar al equipo de gobierno. Y bueno, desde Andalucía por Sí, pues nos sentíamos en esta obligación de pedir al señor alcalde de la corporación, pues bueno, que reconsidere esta situación y, por supuesto, a la señora secretaria, pues que nos informe al respecto. Y bueno, para en su caso, pues ya estimaremos pues seguir adelante con otras actuaciones que nos puedan amparar la ley o lo que entendamos que tengamos que hacer en este caso. Porque desde luego desde Andalucía por Sí lo que queremos es claridad. Queremos que el dinero público se emplee con base a criterios justos que obedezcan a la necesidad verdadera del pueblo. No queremos arbitrariedad ninguna, no queremos que el pueblo de Conil pague lo que las urnas no han dictaminado y tenemos que dotar pues bueno, de altura política, entendemos, y para ello debemos de comenzar por lo local. Por lo que pido y espero que el señor alcalde explique a qué obedecen estas cuestiones y bueno, es un poco lo que tengo que decir en principio. ¿Va a hacer algún portavoz más uso de la palabra de los tres que han presentado la...? Todos, ¿no? No sé. ¿Cómo hemos empezado el turno de mayor a menor? Vale. Bueno, pues gracias. Como bien, por supuesto, suscribimos todas las palabras de la defensa que ha realizado la portavoz de Andalucía por Sí. El motivo de este pleno extraordinario, y como bien sabéis, es que hemos agotado la vía ordinaria cuando el alcalde en el pleno del mes pasado pues no aprobó nuestra propuesta que traemos hoy aquí a este pleno extraordinario. Por supuesto, hemos estudiado en profundidad cuáles son todos los aspectos que ha conllevado esta acción y somos conscientes que el ayuntamiento puede liberar a 10 personas para su equipo de gobierno y a otras 7 como cargos de confianza. En el pleno de organización del mes de julio, concretamente en el punto 14, se determinaba el número de concejalía y sueldo en este punto, donde se metía en este mismo punto la liberación del Partido Socialista y no en el punto 15, que estaba precisamente dedicado al personal de confianza. Nosotros lo que pretendemos con este pleno hoy aquí es que se haga público el pacto de gobierno que tiene el Partido Socialista e Izquierda Unida y que se nos informe a los grupos de la oposición y, por supuesto, al pueblo de Conil, porque todos los que estamos aquí hoy sentados nos debemos al electorado, concretamente a los votantes del pueblo de Conil, y, por supuesto, se realice un informe sobre si el motivo que se alega, en este caso, por parte del equipo de gobierno, cuando hablan de que son la primera fuerza de la oposición, está incluido
en las funciones o responsabilidades de dicha liberación. Antes, cuando ha comentado la portavoz de Andalucía por Sí, ha comentado el trato desigualitario, concejales del equipo de gobierno se han echado a reír. Y yo la verdad es que, sinceramente, no se está aplicando un trato igualitario. A ustedes se os llena la boca de halagar de que sois un partido de izquierda cuando estáis aplicando políticas de extrema derecha. Aquí hay un trato de desigualdad como la copa de un pino. Aquí hay un trato de desigualdad como la copa de un pino. Y yo, la verdad es que después, si seguimos para abajo y entramos más en el fondo de la cuestión, hay una cosa que no entendemos, ¿no? No entendemos que un portavoz, en este caso de la oposición, tiene una liberación de 36.000 euros anuales, cuando hablamos de un pueblo de la horquilla de 20 a 50.000 habitantes, donde la portavocía pues no debería de ser remunerada. Y tampoco entendemos cómo el portavoz titular cobra menos que el portavoz suplente. Eso es otra cosa que se nos queda un poco en el aire. Luego hemos escuchado al Partido Socialista argumentar en los medios de comunicación que todo este batiburrillo de pasteleo económico que se tiene hoy aquí con el equipo de gobierno de Izquierda Unida viene fruto de una negociación en el pleno de investidura. Y nosotros la verdad es que nos preguntamos, en el Partido Socialista entonces tienen la costumbre de primero negociar los sillones y después acordar los acuerdos programáticos, ¿no? Porque aquí en todo momento se ha hablado de sillones y de sueldo y en muy pocos momentos de acuerdo programático. Lo lógico yo creo que sería primero alcanzar un acuerdo programático y después pues se hace ese reparto de sillones, ¿no? Parece ser que la política de Unidas Podemos, Adelante Andalucía, como queráis llamaros, y el PSOE Nacional por pactar primero los sillones es algo que aquí sus socios de Conil pues han aprendido con bastante ligereza. Por eso nosotros pedimos que se reconsidere la postura en concretamente en el punto 14 del pleno del mes de julio y que se dé un trato igualitario a todos los grupos de la oposición. Como bien ha dicho Andalucía por Sí, todos los grupos estamos constituidos y todos los grupos recibimos una asignación que viene recogida dentro del punto 15. Con lo cual, reconsideración de la postura y un trato igualitario. O todos o ninguno. Esa es la propuesta que venimos aquí hoy, que traemos para defender y para que se debata en este pleno. Tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Yo hoy no he venido a darle mi opinión, porque lo que he venido es a escuchar, a ver si soy capaz de entender el porqué de esa decisión en el principio de la legislatura y que claramente se trata de una decisión que al menos a priori parece discriminatoria. Yo lo que quiero es escuchar, ¿vale? Y le voy a transmitir dos puntos muy básicos que creo que lo tenemos todos, ¿no? Pero que me gustaría reforzarlos aquí en estos momentos. La política, no cabe duda de que es un medio para conseguir un fin, no es un fin en sí mismo. El fin de la política es hacer que nuestros vecinos vivan mejor y que todos vivamos mejor. Y cualquier recurso del ayuntamiento, sea cual sea, da igual que sea esta cantidad de dinero u otra, tiene que estar justificada y tiene que haber un porqué. Nadie entendería que alguien pusiera un presupuesto de 2.000 euros, no sé, para dárselo a un amigo suyo, ¿no? Tendría que tener una justificación. Entonces, yo me gustaría irme con esa intención, con ese objetivo, saber cuál es el motivo que le ha llevado a tener un trato desigual con respecto a todos los grupos de la oposición. Y yo le pido que si es posible, ¿no?, al final de su explicación nos dé un turno de palabra para confirmarle si me he enterado y si no me he enterado, pues darle mi opinión, ¿vale? Ese es lo que quiero decir. Portavoz del PSOE tiene la palabra. Buenas noches. En primer lugar, para el Grupo Municipal Socialista, pues no tiene ningún sentido que estemos debatiendo en el mes de enero del 2020 un acuerdo del Pleno del pasado mes de julio del año 2019, 6 meses después, cuando ya se debatió en su día. Desde nuestro grupo entendemos que se trata de una pataleta del resto de grupos de la oposición que conforman la corporación municipal. Y pensamos que es una pataleta porque aún no aceptan los resultados de las elecciones municipales y no aceptan que esta portavoz no aceptara sus votos en el pleno de investidura el pasado mes de junio.
El PSOE de Conil obtuvo en las pasadas elecciones el respaldo de 2.437 conileños y conileñas, siendo el segundo partido más votado con un 23,87% de los votos escrutados, por lo que somos el partido con mayor respaldo de la oposición y es por lo que entendimos que los conileños y las conileñas nos habían elegido para liderar la oposición dentro de la corporación municipal. Liderar la oposición para nosotros no significa paralizar Conil, sino significa que tenemos que fiscalizar la labor del equipo de gobierno, pero también posibilitando que nuestra ciudad siga avanzando y es a ello a lo que nos estamos dedicando. Por tanto, entendimos que para desarrollar la labor de oposición debíamos contar con las herramientas necesarias para poder llevar a cabo nuestro programa electoral y, por ende, el compromiso que adquirimos con los conileños y con las conileñas. Y es por ello por lo que solicitamos la liberación de una portavocía. Y entendemos que si otros grupos no lo hicieron es porque están más preocupados por fiscalizar no solo la gestión del equipo del Gobierno, sino también la de este grupo y en paralizar nuestro municipio. Por tanto, el Grupo Municipal Socialista no entiende ni tenemos nada que debatir ni rebatir al respecto del acuerdo del Pleno del mes de julio, por lo que nuestro voto es en contra de esta propuesta. Muchas gracias. La portavoz Izquierda Unida tiene la palabra. Bueno, buenas noches. A ver, como se ha comentado, estamos hablando de un acuerdo de Pleno del día 2 de julio del año pasado, un acuerdo de Pleno que, por otro lado, pues según dice la Ley de Bases de Régimen Local, pues es totalmente legal. Estáis haciendo en todo caso valoraciones subjetivas al respecto y después de 6 meses pues no se entiende que el primer pleno del año 2020 sea para tratar pues un asunto de estas características que ya se debatió en su momento. Esto me plantea 2 dudas. Por un lado, todavía estáis pensando en las elecciones municipales de mayo del 19, pensando en un nostálgicos, en lo que pudo haber sido y no fue, o lo que todavía es más sintomático, y es que las 3 derechas de Conil, es decir, Ciudadanos, el PP y Andalucía por sí, pues se unen para tratar una cuestión particular de los grupos municipales de este ayuntamiento. Afortunadamente traemos a este pleno un asunto que realmente es importante y es poder conseguir una ayuda, una subvención de fondos europeos que está en torno a 700.000 euros. Como decía, en el pleno ese de organización pues se acordó la liberación de un portavoz, una portavocía para el PSOE, que es el grupo mayoritario de la oposición. Entiendo que confundís cuando habláis de desigualdad con proporcionalidad, porque que el grupo mayoritario de la oposición, es decir, el PSOE con 5 concejales, tenga 2 liberados, o que, por ejemplo, Ciudadanos con un concejal tenga un liberado, bueno, a mí me gustaría que explicara también, por ejemplo, el portavoz de Ciudadanos, pues con un liberado, con un secretario de grupo y un concejal, si le parece proporcional, desigual o qué es lo que le parece en ese sentido, ¿no? Pero en cambio no os he escuchado hablar de los secretarios de grupo, que también se aprobaron en aquel pleno. Entiendo que eso no nos preocupa, ¿no? Ahí estáis todos de acuerdo, ¿no? La pregunta es qué es lo que pretenden las 3 derechas de este municipio. Paralizar Conil. Sí, las 3 derechas de este municipio: Ciudadanos, PP y Andalucía por sí. No es malo reconocerlo, hay que ser consecuente cada uno con sus actos y con las decisiones que se toman, ¿no? Paralizar Conil porque se vota en contra prácticamente algunos grupos de los que han presentado esta propuesta, en contra sistemáticamente de todo lo que viene bueno para este pueblo, en contra de la depuradora, en contra de una ITV, en contra de los asentamientos, se vota sistemáticamente en contra de todo. O quizás, bueno, como se ha dicho, lo que se pretende pues la liberación de un portavoz cuando comentáis que o todo o ninguno. La responsabilidad de gobernar, evidentemente, la tiene Izquierda Unida, la tiene este alcalde y la tiene este equipo de gobierno. Y evidentemente tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir desarrollando nuestro pueblo a pesar y en contra de vosotros, ¿no? A pesar de ese bloqueo constante a todo lo que se trae a este pleno. Creo que sois vosotros los que tenéis que dar explicaciones al pueblo y decir por qué esa paralización constante del desarrollo de este municipio. Desde luego, nosotros estamos dispuestos a escuchar todas las propuestas que vengan por parte de los grupos de la oposición. Hasta el momento puedo decir que poco o nada nos ha llegado y en ese sentido estamos abiertos a escucharos y a recibir todas las propuestas que vengan, que desde luego si son buenas para este municipio pues vamos a estar con vosotros como tiene que ser, ¿no? Creo que tenéis una oportunidad buena, estamos en minoría efectivamente y tenéis una oportunidad fantástica para poder hacer cosas por este pueblo. Os habéis instalado en el bloqueo. Yo creo que los que tenéis que dar explicaciones sois vosotros y en ese sentido, bueno, pues animos a ello. Vale, si queréis hacer un turno de réplica, ¿vale? Y
y exponer. La postura del alcalde, no sé si... La postura del alcalde la ha expresado mi portavoz, ¿vale? Vale, la ha expresado el portavoz. Muy bien. Claro. Bien, pues sí, queremos un turno de réplica, si Vale. es posible. Bien. Bueno, primero ha comentado el PSOE que no tiene sentido 6 meses después. 36.000 euros al año tienen sentido siempre, siempre, porque es dinero del pueblo de Conil. Pataleta o responsabilidad, según se entienda. No aceptar los resultados o no actuar con transparencia. ¿Por qué no hacer evidente ese pacto? ¿Por qué querer estar jugando a dos bandas? Estar con el equipo de gobierno y estar intentando, o bueno, entendiendo que está liderando la oposición, cuando en realidad es formar parte de una forma poco transparente de ese equipo de gobierno. Que sois el segundo partido, eso nadie lo ha discutido, nadie ha dicho que no, que queréis dotaros de las herramientas necesarias para hacer oposición. El resto, no sé, el resto no hace oposición, no lo sé. Bueno, y ya hablando al equipo de gobierno, pues bueno, nos parece una actitud dictatorial. Eso sí que es actuar, bueno, como un extremo. No sé, ustedes poneros donde os guste más. Igual os gusta más a la izquierda. Solo os digo que lo lleváis en el nombre. Por los hechos los conoceréis y, evidentemente, las actuaciones que estáis llevando a cabo no son de izquierda para gobernando este pueblo. Que no es un asunto importante para el primer pleno del 2020, que no es un asunto importante debatir sobre el dinero público de los conileños que se está utilizando de una forma partidista para conseguir lo que las urnas nos dieron, que fue esa mayoría absoluta. Yo entiendo que bueno, que la postura al menos desde este punto de vista es distinta. Que ¿por qué no se habla de los secretarios de grupo? Porque no hay nada que hablar, porque se actúa en igualdad de condiciones, porque es una herramienta y en todo caso quien no necesita ese secretario de grupo es el equipo de gobierno, que además en varias ocasiones en los medios de comunicación malinterpreta lo que es un secretario de grupo y dice que es para trabajar para el partido. Me gustaría que se lo explicaran al interventor o a la secretaria para qué sirve un secretario de grupo. En ningún caso es para trabajar para el partido, es para trabajar para el grupo municipal, que eso es lo que no termináis de entender. Eso es un apuntillamiento que se tenía que hacer. Que nosotros no somos responsables en la labor de oposición. Bueno, o sí, que estamos bloqueando. ¿Bloqueando qué? Si habéis comprado con dinero del pueblo de Conil, con 36.000 euros del pueblo de Conil, el apoyo que nos dieron las urnas, ¿de qué estamos hablando? Que estáis abiertos a recibir mociones por parte de los grupos de la oposición. En lo que llevamos de legislatura, por parte del Grupo Político de Andalucía por sí, van unas cuantas. La cuestión es que no os ponéis las pilas ni os ponéis a trabajar en dar solución a esas propuestas que se traen, a esos ruegos, a esas preguntas, a esas mociones para mejorar Conil, porque todas persiguen mejorar nuestro pueblo, mejorar Conil, que buena falta le hace. Que no nos vale que se venga a presumir de un superávit a un pleno municipal. A nosotros lo que nos valen son los hechos y lo que nos vale es que el pueblo brille, como tiene que brillar y no sea un puro parcheo y sea lamentable la situación en la que muchísimas veces se encuentra, que tiene que recibir el empuje privado y empresarial para tener un poquito de luz. Eso es lo que están haciendo los grupos de la oposición sin necesidad de percibir ningún tipo de salario. Y me parece, pues bueno, un poco cobarde la postura, en este caso, que se adopta por parte de quien en este caso tendría que dar la explicación, que es el señor alcalde de este municipio, y explicar a los vecinos de Conil por qué se actúa de esta forma arbitraria. Perdón. Que tiene usted ganas de que yo hable, aquí está mi portavoz, ¿vale? De mi grupo pero político. Pero es que la propuesta, perdona, estoy en mi uso de palabras, perdona, la propuesta iba pidiendo que el alcalde se pronunciara a este respecto, no el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, que es que no terminamos de entender los conceptos.
muchas veces. Quizá usted no entienda la A organización lo mejor del pleno. soy yo que no lo entiendo, La seguramente organización del seré pleno, yo que no lo entiendo. Vale. Pero bueno. ¿Alguien más quiere hacer turno de réplica? ¿Sí? Pues tiene la palabra. Bueno, la verdad que hay varios asuntos que no hay por dónde cogerlo, ¿no? Yo creo que decía la portavoz de Izquierda Unida que empezábamos el año con un pleno extraordinario, que en vez de hablar de propuestas para Conil, estamos hablando de lo que ya pasó en las elecciones municipales. Tuvo usted una oportunidad de oro para traerlo en el pleno del mes de diciembre y no lo quisieron traer. Una oportunidad de oro para ponerle el broche de oro al año 2019 y usted no lo quiso traer. Con lo cual, yo creo que ese argumento que acaba usted aquí de soltar queda completamente vacío de contenido. Queda totalmente vacío de contenido. Déjeme usted que termine. Bueno. Yo os vuelvo a decir, tuvo usted una oportunidad de oro. He empezado mi intervención diciendo que He dicho en el pleno... El primer pleno de 2020. Le vuelvo a No he dicho repetir, extraordinario, ordinario. Extraordinario y ordinario Déjeme que termine, ¿no? tiene Está usted en una relación. postura No falte la dictatorial verdad. que vamos. No puede estar faltando que constantemente vaya la tela. verdad. No, le he dicho, yo dije, pleno extraordinario tras agotar la vía ordinaria. Sí. Esa propuesta se podía haber Sí, metido por la vía efectivamente. ordinaria en el pleno del mes de diciembre y Efectivamente. ustedes no habéis querido. Efectivamente. Y ustedes no habéis querido. Con lo cual, si ustedes no habéis querido, sois ustedes los que estáis incitando a que esta propuesta sea el primer pleno del año 2020. Sois ustedes, no son otros, sois ustedes. Y le vuelvo a decir, después hablaba usted aquí de las distintas posturas, de que estamos bloqueando. ¿Quién está bloqueando? ¿Dónde están las propuestas del bloqueo? ¿Quién son los que están bloqueando? Yo le voy a decir una cosa a usted. Yo le presenté en tiempo y forma a la concejala de Hacienda en el mes de noviembre las propuestas del Grupo Popular para la inclusión de los presupuestos municipales para el año 2020 y a día de hoy estamos esperando que nos llame y a día de hoy no sabemos cuándo se van a presentar los presupuestos. Eso ha ocurrido aquí y lo he solicitado en los medios de comunicación y en este pleno en varias ocasiones. Y luego, a ustedes que se les llena la boca hablando de igualdad, a ustedes que os gusta tanto esa pancarta y ese tema de esa parafernalia, yo creo que lo que tenéis que hacer es predicar y aplicar el ejemplo. Un trato igualitario, yo se lo vuelvo a decir, o todos o ninguno. Y después ha sacado usted al portavoz de Ciudadanos, le ha replicado que bueno, que es que un solo concejal tiene un secretario de grupo. Señora Mari Carmen, ¿cuántos diputados provinciales tiene usted en la Diputación? ¿Cuántos son los diputados provinciales que tiene usted en la Diputación de Cádiz? Un solo diputado provincial. Y el gasto de su solo diputado provincial supera los 200.000 euros anuales con el gasto que conllevan los asesores y la liberación de su portavoz. Que, por cierto, su portavoz tiene un seguro privado que el anterior portavoz, que era concejal de esta corporación, renunció a él. No sabemos si el de ahora ha renunciado. Te lo digo también para que lo sepa. Así que aquí no venga usted dando lecciones de nada, porque está totalmente deslegitimada para dar lecciones sobre temas como estos que traemos hoy aquí. Así que yo lo único que le pido es que el propio equipo de gobierno reconsidere la postura y que, por supuesto, la secretaria informe de la legalidad de todo lo que se está llevando a cabo con el tema de la liberación del portavoz del Partido Socialista. Porque la verdad es que no lo llegamos a entender, no hay por dónde cogerlo. Usted habla de porcentaje, pero es que si hablamos de porcentaje también a otras administraciones, ustedes os quedáis fuera. ¿Y os gustaría quedaros fuera? ¿A que no? Pues aquí, o todos o ninguno. Y dejen ustedes las posturas dictatoriales de extrema derecha y sean un poco más dialogantes, sean ustedes un poco más dialogantes y un poco más flexibles. Un poco más dialogante y un poco más flexible. Tiene usted la palabra, portavoz de Ciudadanos. Yo voy a decir dos cosas nada más porque creo que ya está todo el bacalao repartido. La primera, Mari Carmen, es verdad, yo sí creo que efectivamente, puestos a repartir, efectivamente yo creo que yo debería de tener una liberación, sí lo creo, porque ellos son 5 y es más fácil repartirse el trabajo entre 5 que entre 1. O sea, que puestos a... Yo dedico a esto full time, puedo hacerlo y lo hago, ¿no? Pero que digo, que puestos a elegir sí, sería una cosa razonable, que es lo que yo pretendía tener, una explicación razonable, que no la hay, pues no pasa nada, nos aguantamos. Ahora, lo que sí es verdad que no creo que sea de recibo que se utilice este argumento para decir que no se hace oposición constructiva.
Yo simplemente me saqué hace un mes, simplemente un dato estadístico del año, ¿no? Las mociones que se habían presentado aquí ascendían a 83, por lo menos hasta que yo lo hice. Y en esta ocasión, por lo menos por mi parte, votamos sí en 75 ocasiones, ¿vale? El 90% de todas las propuestas que han venido a este pleno se han apoyado. Y solamente ha habido 5 noes. Y casualmente 3 de ellos relacionados con el tema este de las subvenciones extraordinarias. El famoso punto 14 del principio, y un par de veces que hice una pregunta y no se me contestó, o se me contestó que esto es lo que había, ¿no? Yo sí creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo permanentemente por explicar lo que hacemos, y más cuando se habla de dinero público. Yo me imagino que ustedes también estarían en la misma circunstancia si vieran que algo, o bien entienden que es arbitrario, o bien que no se sabe cuál es el fondo de la cuestión. No creo que sea nada del otro mundo, no es una rabieta. Creo honestamente que este pueblo no tiene que permitirse el lujo, no tiene que pagar esa barbaridad de dinero a 5 grupos municipales. Me parece que este pueblo no necesita ese gasto. Pero si se produce esta excepcionalidad en el caso del PSOE, pues si está eso asociado a un pacto, pues no pasa nada, está asociado a un pacto. Yo no sé por qué les cuesta tantísimo trabajo aceptar eso. Carmen lo dice en la radio constantemente, que hubo una negociación antes de que se eligiera el alcalde, en que se llegó a una serie de acuerdos programáticos, y imagino, que quiero entender que como consecuencia de eso, pues se decidió liberar al PSOE, que me parece muy bien, pero qué malo hay en decirlo, que no pasa nada. Es simplemente saber todos con qué la jugamos. ¿Por qué? Porque si un día Carmen no reacciona como debía reaccionar estando en la oposición, yo entenderé por qué. Si no, diré, bueno, esto no puedo entender cuál es el motivo, ¿vale? Y es totalmente razonable que se pregunte por ese dinero y por cualquiera de los dineros que se dedican en este pueblo. Y es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. ¿Quiere hacer uso? Sí, voy a contestar varias cosas. Le voy a hacer una pregunta primero a Paco, al portavoz de Ciudadanos, y es que me gustaría que me dijera cómo hay que estar en la oposición. Usted acaba de decir que si yo no reacciono a cómo se debe de estar en la oposición, tendré que dar una explicación. No sé, quiero que deje aquí claro qué es para usted estar en la oposición. No sé, la pregunta usted acaba de decir ahora mismo en su intervención al final del todo que si algún día no estoy como se debe estar en la oposición, deberé de reaccionar y decirlo. No sé cómo se debe estar en la oposición. Es una pregunta que le hago. Me refiero a acuerdos en un momento determinado que claramente sea presentar una oposición real al equipo de gobierno y que no suceda. Ahora no se me ocurre un ejemplo, pero cuando se me ocurra se lo diré. Bueno, nosotros entendemos que estar en la oposición es posibilitar que este municipio siga avanzando. Cada uno tendrá su estrategia política y cada uno llevará a cabo su programa electoral o su estrategia o lo que quiera llevar a cabo. Cobran y otros no. Bueno, pero es que hay una cuestión que también se le iba a comentar a Isma cuando Isma ha dicho es una cuestión de que unos tengan la herramienta y otros no la tengan. No sé si vosotros os reunisteis para solicitarla. Nosotros nos reunimos para solicitarla. ¿Que hay un acuerdo programático? Claro que lo hay. Nosotros no jugamos aquí a dos bandas, como dice la portavoz de Andalucía por sí. Nosotros no ocultamos que tenemos un acuerdo para llevar a cabo los compromisos con los conileños y con las conileñas. En ningún sitio lo hemos ocultado, ni lo hemos ocultado en este pleno, ni en los medios de comunicación, ni en ningún sitio. Nuestra labor de oposición es posibilitar que este municipio siga hacia adelante. Evidentemente, claro que fiscalizamos la labor del equipo de gobierno. Lo hacemos yendo a hablar con los técnicos, reuniéndolo con los concejales, reuniéndolo con la concejala de Hacienda para llegar a un acuerdo de presupuesto. Y a quien le guste más del resto de la oposición, que le guste menos, pues ya eso es la manera de cada uno de gestionar su política y de saber cómo tiene que hacer las cosas. A nosotros nadie nos va a dar lecciones de moral de cómo hacemos la oposición. Nosotros tenemos un acuerdo programático y lo hemos dicho en todos sitios. Creo que la portavoz de Izquierda Unida y el alcalde también lo han dicho. Y nosotros solamente le tenemos que dar hacerle balance a los conileños y a las conileñas, y lo vuelvo a decir aquí, como lo he dicho en otras ocasiones, dentro de 3 años en las urnas, pues los conileños y las conileñas dirán quién lo está haciendo bien o quién lo está haciendo mal. Pero para nosotros esta propuesta que se viene hoy a debatir aquí no tiene ningún tipo de sentido 6 meses después. Así que lo dije antes y lo vuelvo a decir ahora, nuestro voto es en contrario. Yo creo que está suficientemente debatido, el voto de Izquierda Unida también en contra, por lo tanto la propuesta nos sale adelante, ¿vale? Nos sale adelante la propuesta, ¿vale? Entonces,
por explicar un poco y para que los ciudadanos lo entiendan. Vosotros traéis, transcurridos 6 meses, un acuerdo que tuviste la oportunidad de debatir, de poner encima de la mesa, de pedir informes, de hacer todo lo que hubieseis querido y 6 meses después venís con esto. No sé a qué estrategia responde, yo no lo entiendo. Y si no entró en un pleno ordinario es simplemente porque no tiene sentido, después de 6 meses, debatir un acuerdo que ya se ha tomado por esta corporación municipal, un acuerdo que no os gusta. Ya está, y podéis criticar de lo que queráis, de desigual, de arbitrario, no sé qué, no sé cuánto. Aquí se ha puesto de manifiesto y no os ha hablado en ningún momento en vuestra intervención de los secretarios de grupo si es igual, desigual, arbitrario o no lo es, y no habéis hablado en ningún momento de ese tema, ¿vale? Que un grupo político con 2 tenga un secretario de grupo o con 1 tenga también un secretario de grupo. De eso no habláis, eso nos interesa. Habláis de los portavoces de grupo. Los portavoces de grupo responden a que un partido político como es el PSOE, que es el líder de la oposición porque es el que tiene el mayor número de concejales, se reúne con nosotros, ¿vale? Y pone encima de la mesa una serie de cuestiones. El acuerdo programático y liberación de un portavoz para hacer su trabajo. Y nosotros lo aceptamos. Vosotros que no sentasteis con nosotros en ningún momento. ¿Por qué no habláis en este pleno? ¿Por qué no habéis hablado en ningún momento de lo que vosotros le pedíais al PSOE para gobernar este pueblo? Pero como no salió la jugada, como no estáis gobernando este pueblo, porque es lo justo que gobierne Izquierda Unida en minoría, ¿vale? Porque así es como tiene que ser y así fue lo que decidió el pueblo. Pero vosotros, 6 meses después, seguís sin aceptarlo. Pues de eso no habláis, de eso no decís nada. Cómo os ibais a repartir, las concejalías, la alcaldía, etcétera, etcétera. Eso no. Eso a los conleños a lo mejor no les interesa, ¿vale? Le interesa esto en concreto. La liberación de un portavoz de grupo, que como ha dicho la concejala, ellos hacen su trabajo, ellos se organizan, ellos se reúnen con nosotros y vosotros igual tenéis las puertas abiertas con los diferentes concejales o conmigo para sentarse cuando queráis y como queráis, ¿vale? Y aquí no hay más vueltas de hoja. Esto es un acto legal, ¿vale? Y como es legal, se tomó el acuerdo, pero vosotros venís después, 6 meses después, a poner encima de la mesa esto. Esto no es un acto arbitrario. Es simplemente que yo como alcalde entendía que esto no tenía sentido ninguno, que fuese ni a un pleno ordinario y mucho menos. Vosotros, en el primer pleno del año, en un pleno extraordinario, traéis esto aquí a debatir este tema. Afortunadamente viene otro tema, que es el siguiente, que es mucho más importante que esto. Porque mira, si venís en un pleno extraordinario, porque hay algo importante para nuestro pueblo, como es una subvención o es otra cuestión, pero para esto, de verdad, venís a hablar de lo nuestro, de lo mío. Sí, venís a hablar de lo vuestro, de lo mío, de dinero para vosotros. Sí, de eso venís a hablar. Venís a hablar de lo vuestro, de dinero para vosotros. O todo o ninguno. Y venís a hablar de lo vuestro. Como no conseguisteis lo que pretendíais, pues, en ese sentido, estáis aquí trayendo a pleno algo que no tiene ningún sentido, ninguna lógica, que ya está debatido, que ya se aprobó, y no lo aceptáis. Estas son las reglas del juego democrático. Os guste más o os guste menos. Estas son las reglas que hay en política. Y esta situación que se vive aquí la hay en multitud de ayuntamientos de este país. En muchísimos ayuntamientos de este país. Muchísimos ayuntamientos de este país, ¿vale? Lo único que hay que interesarse un poco. Ahora estoy haciendo yo uso de la palabra, ¿vale? Por lo tanto, no. No, es que habéis tenido el turno de réplica y yo ahora estoy haciendo uso de mi palabra. ¿Vale? A ver si entendemos cómo funciona este pleno, porque todavía algunos no se han enterado de cómo funciona, ¿vale? Y yo creo que ha quedado suficientemente claro. Pasamos al siguiente punto, que sin duda alguna es mucho más importante para este pueblo que esto que habéis traído a este pleno. Yo quiero hacer una pregunta, ¿vale? No. ¿Es pertinente que este punto hubiese estado informado por su persona? ¿Puedo contestar? A ver, si se pide, lógicamente, pues puede ser pertinente, claro. ¿Ha perdido la propuesta? Yo no tengo inconveniente en informar, pero lo que se acuerde. En su momento, hace 6 meses, ¿vale? Es así, ¿no? A ver, tema de forma. Es cierto que esto es un tema debatido y además acordado. Hay la posibilidad de los concejales que votan en contra de acudir a las medidas que establece la normativa para impugnarlo. Y se podía haber impugnado. No se ha hecho, también en aquel momento se podía haber pedido ampliación de información, no se ha hecho y el acuerdo es firme, esto es cierto. Por tanto, sí que se puede volver a reconsiderar en el sentido de presentar nuevas propuestas, pero esto está debatido y además se ha adoptado un acuerdo. Y así hay sentencias, por ejemplo, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que dice que eso es así, se tuvo la ocasión de debatir y de recurrir
si se estaba disconforme y no se ha hecho. Por tanto, esto, en ese sentido, sí, bueno, ya sí se... Creo que ha quedado suficientemente claro, ¿vale? Siguiente punto. Perdona, estaba preguntando a la técnica. ¿Le ha contestado, no? ¿Le ha contestado, no? ¿O es que...? Estaba haciendo otra pregunta, Juanjo. ¿Se le puede hacer o no? Haga usted la pregunta. No, Venga. parece que no. Hágala. No sé, es que no sé. Hágala, no sé, es una pregunta, la ha contestado. Yo no sé si usted quiere hacer un interrogatorio aquí a la secretaria, que lo podía haber hecho también en su despacho, Es que pero bueno. no, porque no estamos liberados para ir a buscarla. Va, por favor. Tenéis un secretario de grupo, yo la veo todos los días en el ayuntamiento. Pero yo lo quiero hacer como portavoz. Ah, vale. ¿Vale? Bueno, entonces ¿Es lo diga. posible? Por supuesto. Ah, parece que no. No, sí, totalmente. Luz, es pertinente tras este debate seguir con más actuaciones o en este caso no. Siempre pueden los concejales presentar nuevas propuestas, pero yo siempre lo he dicho, las propuestas a los plenos tienen que ser concretas y concisas. Vale. Por ejemplo, la que en su momento se hizo en diciembre, si no recuerdo mal, y quizá por eso el alcalde no lo acordó meter en el pleno, decía que se hiciera una nueva propuesta después de un acuerdo entre los grupos. Esto es casi un ruego, realmente no es una propuesta. Las propuestas tienen que ser claras, que se sepa qué es lo que se debate. Sí. Y ahora, por ejemplo, en este caso de la siguiente propuesta que se presenta, que es objeto ahora de este pleno extraordinario, es debatir el contenido del punto 14 del pleno ordinario del 2 de julio, que ya en su momento está debatido y acordado, y luego solicitar a la Secretaría que emita un informe. En fin, tampoco hay una propuesta verdaderamente clara y concisa. Yo en su caso le aconsejé al alcalde que lo que se podía hacer era una subsanación para requerir a los concejales solicitantes que se hiciera una propuesta concreta, que siempre en un momento dado se puede presentar y por la vía ordinaria. Otra cosa es que luego se admita o no se admita, pero siempre se puede hacer una nueva propuesta. Lo que pasa es que debatir sobre lo que está debatido y acordado y que ya es firme, mucho sentido no tiene. Estoy hablando ya de temas de forma, pero claro, lógicamente siempre se puede volver a presentar acuerdos, pero concisos y claros, que en esa línea ya lo estaba apuntando el concejal del PP, pero que tal como se han traído no son realmente propuestas. De acuerdo. Vale. Gracias por la información. Siguiente punto. Presentación de solicitudes de mejora de caminos rurales en la convocatoria asociada al plan itinere financiado por el FED. Resultando que todos los... El plan de mejora de caminos rurales, bueno, es muy largo. Sí, vamos a la explicación, a los sí. acuerdos, ¿no? En concreto, la alcaldía, en representación del ayuntamiento, propone en la citada convocatoria presentar 2 solicitudes de ayuda de mejoras de caminos rurales, estando la inversión total prevista para cada solicitud entre 75.000 y 350.000 euros. En aras de satisfacer el requerimiento de documentación resultante del procedimiento de las solicitudes de mejora indicadas, la alcaldía, aún entendiendo que es de su competencia porque la tiene atribuida por norma, así como en un acuerdo de pleno porque se le facultaba para solicitarlas, sin embargo propone al pleno que se apruebe presentar las 2 solicitudes de mejoras de caminos a la convocatoria indicada asociada al plan itinere, conociendo las condiciones recogidas en el mismo y en particular el compromiso de mantenimiento de las actuaciones ejecutadas en caso de ser beneficiario desde la recepción de la obra y como mínimo hasta transcurridos 5 años desde la declaración del gasto realizado ante el Fondo Comunitario FEADER, autorizando también a la alcaldía la firma de cuanta documentación sea necesaria para el buen fin de este acto, actuando en representación del ayuntamiento y trasladando el acuerdo a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, así como a todas las áreas municipales afectadas. Hoy me han pasado desde la oficina técnica la relación de los caminos y en concreto son Trillizos, Vigía, Cumbres, los 3, así como Maestro, Puente, Tabla, con las coordinadas correspondientes, etcétera. Lo primero sería por un presupuesto estimado de 349.502,85 y el segundo de Maestro, Puente, Tabla de 346.185,61. La concejala de Urbanismo tiene la palabra. Bueno, se trata, como bien ha comentado la secretaria, de una ayuda a la que nos tenemos que presentar y que uno de los requisitos que tenemos que pasar por pleno, el poder presentarnos a esta ayuda, una ayuda que viene de la Consejería de Agricultura, que son fondos FEADER, fondos europeos, y que en concreto pues se trata de 2 caminos importantes. Esta subvención es concurrencia competitiva.
Es decir, tenemos que competir con otros municipios para poder obtener el mayor número de puntos posibles, pues ha hecho unos trabajos desde la oficina técnica, donde los técnicos han ido valorando en función de los requisitos que nos pedían, pues cuáles son a los que podemos tener el mayor número de puntos para, como digo, poder acogernos y que seamos beneficiarios de esta ayuda. Se trata de un 100% de la financiación, con lo cual, bueno, pues es un asunto importante. Ya hace 2 años nos presentamos a otra ayuda de estas características, que por cierto hemos conseguido la subvención. Se está licitando el proyecto, que es Los Militares Camino del Tejar. En aquel caso era un 60%, pero como digo, ahora estamos hablando de un 100% de financiación. Se trata de, bueno, de la mejora de nuestros caminos rurales. Son a través de la Consejería de Agricultura, pues caminos eminentemente rurales donde haya un número importante de parcelas inscritas en el registro andaluz, y en ese sentido, bueno, pues los traemos a este pleno. Ya ha comentado Luz cuáles son los carriles. Por un lado, porque se trata de un trazado continuo, en ese caso sería Trillizos, Vigía, Cumbres, por una parte, con una cuantía de 349.000 euros, y por otro lado, Maestro Puente Tabla. Son 2 caminos que necesitan de esta mejora, de este arreglo, y dentro de los caminos que teníamos en el municipio, pues se ha valorado desde el punto de vista técnico cuáles son los que van a cumplir con los requisitos que se piden para poder obtener mayor posibilidad de conseguir esa subvención. Portavoz Ciudadano, tiene la palabra. Estoy de acuerdo con el planteamiento. Portavoz del Partido Popular. Bueno, nosotros estamos de acuerdo con esta propuesta que se hace hoy aquí. Como bien ha comentado la concejala, hace cuestión de 2 años la Junta de Andalucía colaboraba con un 60%. Hacía tiempo que no venían planes tan ambiciosos de arreglo de caminos rurales, en este caso con una financiación del 100%, y por supuesto nosotros tenemos que darle nuestro voto favorable. Nosotros lo que sí, y así lo hemos manifestado públicamente en los medios de comunicación, lo que sí pedimos es que se nos informe también a los grupos de la oposición cuando se manda una propuesta a pleno, cuáles son las opciones que se barajan, no que tengamos que enterarnos por fuera, ¿no? Igual que ustedes manejabais esa información el pasado jueves cuando estabais en vuestro turno de participación política, pues bueno, también se podía haber hecho llegar junto con la propuesta, ¿no? Por supuesto, nuestro voto favorable, que bueno, y que toda la documentación vaya en regla para que esa subvención venga con él. Portavoz Andalucía, por sí. Bien, bueno, en el mismo sentido que se ha pronunciado el portavoz del Partido Popular, la verdad es que sería, bueno, pues un acto, entiendo yo, no sé, de talante, el pasar la información junto con la convocatoria de pleno, máxime cuando es un pleno extraordinario donde no caben unas comisiones informativas previas, y no estaría de más pues informar a los grupos de la oposición de cuáles son esos carriles. Evidentemente es una cuestión que es buena para Conil, que entendemos que es positiva, y por tanto el voto de Andalucía por sí es positivo. Portavoz del Partido Socialista. El Grupo Municipal Socialista también está totalmente de acuerdo. También nos alegramos por los vecinos, tanto de un camino como de otro, pero queremos hacer hincapié en que el carril del Maestro Puente Tabla pues era una reivindicación del PSOE de Conil, que lo propuso la legislatura anterior por un compromiso con los vecinos, y también nos gustaría que para otras convocatorias pues se tuviera en cuenta el carril Arroyo Olvera. Nuestro voto es favorable. Bueno, yo simplemente quiero comentar que con respecto a lo que dice Antonio, que se lo hubiéramos dicho hace tiempo, hemos estado valorando, de hecho Luz ha dicho que ha estado, y precisamente no se le ha pasado la documentación porque se ha estado valorando y se ha estado trabajando en ello hasta que no hemos tenido certeza absoluta, pues efectivamente no nos hemos puesto a trabajar en el asunto, y hoy, como bien dice Luz, es cuando se le han pasado el expediente, ¿no? Y por otro lado, pues deciros que tenéis las puertas abiertas para solicitar cualquier tipo de información. Si bien no podéis porque estáis trabajando, pues a través de vuestros secretarios de grupo tenéis las puertas abiertas. Los teléfonos de los concejales, en este caso el mío, pues también está a vuestra disposición para que podáis preguntar y requerir todo lo que estiméis conveniente. De hecho, bueno, pues el PSOE en su momento se acercó y se le comentó lo que estábamos valorando y cuáles eran las opciones que teníamos encima de la mesa. No tenemos ningún tipo de problema en explicar lo que haya que explicar. Si lo hacéis a través de los medios de comunicación, evidentemente, pues entiendo que no es la mejor fórmula para recibir ese tipo de información. Pues aprueba por unanimidad. Yo puedo contestarle. Estaría bueno que tuviéramos también las puertas cerradas. Después de que el gobierno es en minoría, supuestamente, estaría bueno que también las puertas cerradas. Pues entre que no es la forma de pedirlo en los medios de comunicación. Pues mira cómo usted fue el jueves y contestaron cuáles eran los caminos. Con lo cual, ya yo le voy a decir un poquito de elegancia política, y junto a las propuestas pues se anuncian también y se barajan las distintas opciones que se plantean. Antonio, tiene las puertas abiertas. Antonio, a buen entendedor, pocas palabras le faltan. Y lo único que hemos dicho es que si usted quiere saber algo,
Simplemente llame por teléfono. Pero si es que nosotros no sabíamos ni qué carriles se iban a hacer hasta el jueves pasado. Pero no se sabían qué carriles, Fuensanta. No, no lo sabíamos. Vosotros, cuando se sepa, se os informará. Y esperando estamos, y hemos venido al pleno y esperando estamos. Pero que los teléfonos están para lo que queráis y acercaros cuando queráis. Fuensanta, que no hay ningún problema. ¿Vale? Porque vamos a ver, el ruego de que se nos informara se hizo en el pleno ordinario de diciembre. Oficialmente aquí. Yo no recuerdo, yo recuerdo que la pregunta fue, bueno, ¿sabéis que ha salido esta subvención? Pero bueno, lo vamos a ver. Lo vemos, ¿no? Bueno, lo mismo tiene razón, yo no digo que no. Pero bueno, ¿vale? Bueno, se levanta la sesión, ¿vale?